Muy buenas noches, profesora y compañeros todos. Para nosotros, el Grupo 1, es un honor poder presentar en nuestro examen final de la materia de evaluación de proyectos públicos, dirigido por la profesora Argelia Zambrano. Este grupo está compuesto por los compañeros y compañeras Dalis Tapia, Jamie Sáenz, Samantha León, Venus Gómez, Susana Hurtado, el compañero Eric González, el compañero Alexis Jiménez, Eimer Quijada, Justice Guerra y mi persona, Saúl Solano. Antes de iniciar, quiero dejarlos con esta pequeña reflexión. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Albert Einstein. Sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestra presentación. Lo dejo con el compañero Eric González. Buenas noches. A continuación, mi compañera Dalis Tapia. Considero que la crisis actual ha afectado grandemente a las instituciones gubernamentales porque los recursos disponibles a realizar estos proyectos en estas instituciones han sido desviados o enfocados al sector salud para minimizar el contagio en nuestro país de la pandemia. En cuanto a las políticas públicas, esta ha afectado grandemente porque ellas se han marcado a buscar el mejoramiento o se han desviado para jugar un papel mejor, adecuando las políticas, las normas en las instituciones para escoger los proyectos adecuados. A continuación, mi compañera Jamie Sáenz. Respuesta de la pregunta 1. La situación mundial del COVID-19, que ahorita mismo la vemos en las instituciones del país, han afectado bastante en lo que es los programas y en los planes. Y también en la revisión de todos los proyectos que tenían anuales. Y ahora es importante que tengan en cuenta que, bueno, hay retrasos en lo que es la evaluación y modificaciones en lo que es la implementación de proyectos actuales y el impacto que puede tener los planes a futuro. Las políticas públicas de salud, han ayudado bastante en lo que es a buscar lo que es proyectos para lo que es lo de la vacuna, también para inmunizar a todos los ciudadanos de este país. A continuación, mi compañera Susana Hurtado. La crisis actual de las instituciones públicas con respecto a la crisis sanitaria se ha dado que las instituciones han tenido que reformular sus proyectos, asimismo haciéndoles ajustes a los presupuestos, ajustes a muchos de los puntos sensibles y los objetivos de cada proyecto, enfocándolos a la crisis actual. Por lo tanto, ha tenido que ver la evaluación de proyectos un papel muy importante porque se han tenido que reformular muchas de los objetivos que se daban inicialmente, que no se han podido cumplir. La crisis, como el segundo punto, las políticas de prioridades efectivas se dan, ya que a medida de que se da una evaluación de proyectos, se han tenido que priorizar ciertas políticas públicas para poder hacer que se enfoquen a la crisis actual y poder hacer un mejor desenvolvimiento de las entidades gubernamentales. A continuación, mi compañera Venus Gómez. En la crisis actual, en las instituciones gubernamentales, ha hecho que se haga un cambio en la planificación de los objetivos ya trazados para poder ayudar y proteger a las personas, dando este tipo de protección, y no han podido completar sus objetivos ya trazados, ¿sí? En lo que es las políticas prioritarias, tenemos que se han hecho lo del sistema de salud para poder minimizar la crisis, también la ayuda que se da con los bonos solidarios a las personas de escasos recursos y a las personas que quedaron sin empleo, también haciendo un plan para poder
reactivar cuando pase la crisis? A continuación, mi compañera Samantha León. Sí, respuesta a la pregunta número 1. Claro que con la crisis actual de lo que es la pandemia, la evaluación del proyecto interactúa de una manera minuciosa y rigurosamente, ya que se tiene que seguir unas etapas. Por ejemplo, las vacunas Pfizer, antes de traerlas al país, tuvieron que ver cómo trasladarlas de un país a otro, ver los costos y los análisis de riesgos que podían traer esas vacunas. Sobre la pregunta número 2, se considera que las políticas de prioridades efectivas entre el proyecto de las prioridades en las políticas sanitarias, lo que es la salud, según las necesidades y los determinantes de la salud comunitaria, traigo a colisión lo que es precisamente lo que son las vacunas, que ha sido una metodología que tuvo que implementar el ministro de Salud para que se vaya reduciendo los casos de COVID-19. A continuación, mi compañero Alexis Jiménez. Respuesta de la pregunta número 1. La pandemia COVID-19 limitó la movilidad e incrementó repentinamente la dependencia de las herramientas digitales, tal para la presentación de acceso del servicio público. De un día para otro, las oficinas gubernamentales tuvieron que cerrar sus operaciones con horario de atención y personal limitado. Muchos optaron por crear servicios digitales. Hubo otros canales para que los funcionarios fueran a trabajar como desde su casa. Tiene como relación la utilidad de la evaluación de las políticas públicas. Respuesta de la segunda pregunta. La política de prioridades efectivas se pueden tener con la evaluación de proyectos, que es el propósito, cuál es la visión, las prioridades a corto y largo plazo, cuál es el proyecto, si el proyecto funciona o no, para quién va dirigido el proyecto. Listo. A continuación, mi compañero Eimer Quijada. Respuesta número 1. Las instituciones gubernamentales han sido afectadas de manera brusca, ya que su recurso ha tomado un cambio por la pandemia que estamos viviendo. Ella ha buscado restablecer, renovar sus planes de trabajo en todos los sectores para satisfacer las necesidades que están dentro de ella. Respuesta número 2. Con la evaluación de proyectos establecida, las instituciones deben de estar actualizadas con los logros y metas alcanzadas para así reestructurar sus planes de trabajo, estableciendo demandas y tomando en cuenta el apoyo que pueden recibir para satisfacer sus demandas de atención al cliente, salud ocupacional y desempeño laboral. A continuación, mi compañero Saúl Solano. Podemos explicar que la crisis actual mostró la debilidad institucional, producto de la crisis sanitaria. A esto podemos agregarle las supuestas compras irregulares de equipos médicos, las violaciones de la cuarentena por parte de funcionarios y el gasto público visto por un superflujo pese a la crisis social derivada de la pandemia. Alimentan una sensación de corrupción e impunidad en Panamá que golpea la imagen del gobierno. La relación que guarda con la evaluación de proyectos es el plan estratégico del gobierno con su estrella principal, la educación, que no ha podido ser cumplido a cabalidad. Respuesta 2. La evaluación de un proyecto es el proceso de identificar, cuantificar y valorar los costos y los beneficios que se generan de este en un determinado periodo de tiempo, siendo su objetivo determinar si la ejecución del proyecto es conveniente para quien lo lleva a cabo. A continuación, mi compañero Justi Guerra. Las instituciones públicas han tenido que renovarse debido a la pandemia. Con esto han traído el teletrabajo, pero esto ha detenido muchos proyectos y se han tenido que crear muchos proyectos debido al COVID. Ahí es donde entra la vinculación con la evaluación de proyectos, que arroja muchos datos que prevén problemas y atienden problemas. Pregunta 2. ¿Cómo obtengo políticas públicas
en base a la evaluación del proyecto. La evaluación del proyecto arroja muchos datos, tanto al principio como al final, para atender problemas y prever problemáticas y así combatir el riesgo que hay actualmente. A continuación, Eric González. Bueno, con respecto a lo que es el COVID-19, se está exigiendo a las instituciones gubernamentales una actuación normalmente reservada a las guerras, depresiones y a las catástrofes naturales. La pandemia ha causado turbulencias a escalas mundiales. Los gobiernos o las instituciones están adoptando medidas drásticas para limitar este coste humano y con las consecuencias económicas. Respuesta 2. Es evidente que no hay posibilidad de llevar adelante políticas sociales eficientes o eficaces. Para esto hay que hacer una evaluación de resultados que ya son ex post o ex ante y es la ejecución de los que se impulsan al futuro. Asimismo, debe recordarse que la evaluación debe ser un elemento intrínseco de cualquier actividad de planificación. Le mostraremos el debate con el cual llegamos a las conclusiones de nuestras preguntas, analizándolo de una manera en pro y en contra para poder así llegar a las conclusiones de las mismas. Mi compañero Alexis toma la palabra. Las instituciones gubernamentales fueron un pilar en este tiempo de pandemia. Tuvieron la visión de crear múltiples proyectos para que echáramos hacia adelante con esta situación. Crearon la era digital, el plan solidario digital, crearon los trámites digitales, crearon múltiples accesos para que los funcionarios y las personas fueran a las instituciones, no fueran a las instituciones a pagar, sino que se hiciera desde casa con la era digital. En contra, la compañera Jamie Sainz. Bueno, también no se pusieron a pensar de que muchas personas no tenían el dinero para comprar tarjetas para hacer lo de los bonos, lo de los cursos, y también lo que es en el tema escolar, no, como teníamos que usar plataformas los niños para las clases virtuales, no se dieron a pensar de que algunos papás estaban con contratos suspendidos y lo que llegaba a casa solo era para comida y no había para comprar tarjetas. Entonces estoy en desacuerdo en esa parte. A continuación, a favor, mi compañera Venus Gómez. Bueno, con esto de la crisis, se implementaron no solamente los trabajos en casa, sino también lo de las escuelas, con todas estas plataformas que eran más fácil el trabajo para los chicos, en donde los padres tenían la necesidad de apoyarlos y así poder que los chicos pudieran realizar sus estudios. En contra, Eimer Quijada. Bueno, estoy en contra porque muchos padres, niños, incluso maestros, profesores, no se adaptaron. Tuvieron que hacer gastos con equipos para poder impartir en la era digital. Fue un gasto innecesario, pero no sé, el mismo gobierno no se puso a pensar en analizar que si eso se podía ofrecer tanto a los maestros como a los niños. Ese será mi punto. A favor, Samantha León. Sí, a través de esta crisis, la mejor decisión que pudo tomar el Ministerio de Salud
es hacer comenzando con una pequeña compra de las vacunas para así estar previniendo los contagios y evitando que la gente vaya a los hospitales. En contra, la compañera Dalis. Bueno, todas estas actividades que se han dado de una forma u otra debido a la pandemia, yo creo que el gobierno se quedó muy atrás. ¿Por qué razón? Tanto en la educación y en la información de muchas cosas, porque nuestro país tiene los recursos disponibles para subsanar estas crisis. No digamos una pandemia, sino en otras ocasiones cuando la educación, la era digital ha llegado hace tiempo aquí y vemos en la noticia alarmantemente que nuestro país en educación estamos en un nivel muy bajo. Creo que no debemos esperar que se suscite una pandemia para atacar el mal, sino hacerlo con anticipación. Eso es todo. A favor, Susana Hurtado. Bueno, la crisis actual ha llevado también, con respecto a los temas de seguridad o las primeras líneas llamadas, por lo menos lo que es seguridad ciudadana, con respecto a la crisis, llevaron a que se dieran, se pusieran no en custodia, sino en cuarentena o se aislaran lo que eran los policías que trabajaban en los turnos que cubrían el tiempo de cuarentena. Esto haciendo que se minimizara el contagio hacia sus familiares cuando caían en tiempos de libres o culminaban sus labores. En contra, Justi Guerra. Bueno, yo creo que esa opinión es vacía porque los policías estaban ejerciendo su labor y Panamá es un país pobre y habían personas que estaban pasando pobreza y los policías estaban haciendo su trabajo al final y habían personas en peores condiciones, por ejemplo las enfermeras. A favor, Eric González. Bueno, yo opino y pienso que con respecto a la evaluación de las instituciones, en este caso, la Caja de Seguro Social, ejecutó rápidamente o efectuó rápidamente con respecto a las compras de los ventiladores, efectuando así también la eficiencia y la eficacia con respecto a los hospitales modulares en vista de que se vio la incrementación de los casos. Ellos se organizaron, planificaron, evaluaron todos estos procesos para que fueran realizados satisfactoriamente. En contra, el compañero Saúl Solano. En total desacuerdo con lo que viene siendo los gastos públicos en la pandemia. Hay que entender que la falta de transparencia y gobernabilidad, anudado a la historia, la debilidad institucional, son los principales creadores de esta sensación de impunidad y corrupción. En base a los ventiladores, tenemos que recordar que entre los más recientes escándalos al principio de la pandemia, ha sido una supuesta compra de 53 ventiladores mecánicos viejos y de mal estado. Hay investigaciones en estos momentos que se están manejando y están abiertas por denuncias penales y todavía no nos dicen cuánto se ha gastado, cuántos recursos utilizaron. Es más, hace más de un año, para estas mismas fechas, se pidió un préstamo de $300,000 que no ha sido justificado porque estamos en estos momentos en alerta todavía sanitaria. Ya es hora de que nos pongamos las manos, el pueblo panameño y nosotros, pidamos a nuestras autoridades más fiscalización, menos corrupción para un mejor futuro en Panamá. Esta ha sido nuestra presentación. Antes de finalizar, queremos brindarle un agradecimiento por parte del grupo número 1 y mi persona, Saúl Solano, por la dedicación y el tiempo, profesora, la paciencia que nos ha brindado este semestre. Un profesor deja una huella para la eternidad. Nunca puede saberse cuándo se detiene su influencia. Y esta frase, profesora, para nosotros la caracteriza a usted, porque usted ha dejado una huella en nuestra enseñanza.
Por eso le damos este agradecimiento por lo que ha hecho por nosotros como estudiantes y por lo que ha hecho por la carrera de Administración Pública y dentro de la facultad. Esperamos, profesora, volvernos a topar en otra asignatura y de nuevo que usted nos llene con su sabiduría y enseñanzas. Gracias, profesora. Y gracias a ustedes, compañeros, por el tiempo prestado. Esperamos que nuestra presentación haya sido de su total agrado y bueno, que pasen felices fiestas y un próspero año nuevo. Nos veremos el próximo año, compañeros.